Con 20 minutos a nivel nacional y es hora de la mañana, vamos a conversar con la congresista Sigrid Bazán, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenos días, bienvenida a Congreso Radio. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Buen día a toda tu audiencia. A usted, congresista, por brindarnos unos minutos y para conversar sobre todo lo que está aconteciendo en los últimos días. ¿Cuál es su opinión, en principio, como legisladora, sobre otorgar o no el voto de confianza al gabinete Bellido, que ya sabemos que en estos días se van a iniciar las conversaciones con diversas bancadas? Mira, nosotros estamos escuchando, y yo creo que en buena hora, aquellas bancadas que de manera dialogante esperan escuchar al Premier, escuchar un poco cuáles van a ser las pautas de trabajo en los próximos meses, cuál va a ser el plan de trabajo en los primeros 100 días. Creemos que el diálogo es fundamental y creemos además que este espíritu democrático de escucharnos e incluso también plantearle, ¿por qué no al Premier, ciertos temas, propuestas, agendas, va a ser fundamental para la democracia, en contra de aquellas voces que plantean una vacancia cuando no tenemos ni 5 días de un gobierno, ni 3 días de un gabinete completo. Entonces creemos que con mucha paciencia, con mucha prudencia, los diálogos que entiendo el Premier el día de hoy va a iniciar con las distintas bancadas nos van a llevar a buen puerto. Creo que la gente se merece un poco más de trabajo crítico seguro, pero trabajo antes que confrontación. Ahora, ¿se está satanizando, cree usted, la presencia del señor Guido Bellido al mando del gabinete ministerial? Mira, no sé si satanizando, pero que creo que estamos personalizando más de lo que ya se ha personalizado en la política peruana, ¿no? Mira, yo creo que un buen gesto del congresista, hoy Premier Guido Bellido, ha sido el día de hoy estar en Cusco, en Chumbivicas. Hay un conflicto por el corredor minero que data ya de hace algún tiempo y que él, habiendo sido elegido como congresista por Cusco, viaje a esa zona, me parece un buen primer gesto. Además, se ha publicado un comunicado en donde el mismo señor Bellido ha deslindado, ¿no?, de algunas publicaciones que él hiciera antes en sus redes sociales. Yo creo que hay una primera actitud dialogante y no sé si se está queriendo satanizar a propósito o se está queriendo confrontar a propósito, pero creo que esa misma actitud debería guardar el otro lado, ¿no? Al menos para empezar un gobierno con buen pie y no empezar más bien destruyendo lo que tanto nos ha costado, que es casi la espera de 2 meses hasta la proclamación presidencial y finalmente que podamos tener algo de estabilidad los próximos 5 años a diferencia del periodo anterior, ¿no? ¿Se refiere a estas voces ya de pedido de vacancia que se ha escuchado en los últimos días, en las redes sociales también? O sea, estamos hablando de regresar a una situación de inestabilidad que ya la hemos vivido antes. Sí, hemos tenido casi 4 mandatarios, hemos tenido 2 congresos, uno disuelto, además hemos tenido que entrar a un proceso electoral para ese periodo complementario del Congreso, es decir, hay recursos económicos, logísticos, humanos, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto la pandemia se llevaba vidas, empobrecía a las familias, es decir, mira, nosotros consideramos que hoy en día es irresponsable hablar de una sola persona en lugar de un gabinete y un gobierno en su totalidad, es irresponsable adelantarnos a un trabajo que todavía recién hoy empieza, es irresponsable llamar a vacancias presidenciales cuando pareciera esto todavía son rezagos de no haber querido aceptar el resultado electoral. Respetemos la democracia y empecemos a sembrar el trabajo que la gente necesita hoy por hoy. Nosotros como Juntos por el Perú tenemos una agenda en el sector trabajo, en el sector salud, en la reactivación económica y esperamos que eso haga eco en la discusión y no más bien otras cosas, ¿no? Algunos de sus colegas congresistas Bazán consideran que la única intención del presidente Castillo sería impulsar a toda costa la Asamblea Constituyente. Mira, yo creo que esa ha sido una agenda importante que hemos compartido entre Perú Libre y Juntos por el Perú. Como sabes, somos partidos distintos, hemos postulado con candidaturas distintas, pero sí nos ha unido un poco el clamor y la necesidad que creemos de, ojo, no imponer, consultarle a las personas si es que es momento o no de tener una nueva constitución en donde participen las mujeres, donde participen las comunidades indígenas, campesinas, afroperuanas, etcétera. Es decir, 7 de más de 80 personas que redactaron la constitución actual vigente han sido mujeres, solo 7. Entonces, desde Juntos por el Perú tenemos la intención de que se democratice, se abra ese espacio, si es que la gente lo permite, y se haga una nueva constitución para la gente. Ahora, que se quiera resumir todo el trabajo en esa apuesta, pues tampoco es correcto. Yo creo que mientras eso se gesta y mientras se le consulta a la población, si es que además se aprueba en el Congreso, porque si no se aprueba en el Congreso, como lo ha dicho el propio presidente Castillo, una ley de referéndum no se hará, no se va a pisotear ese espacio en absoluto, se va a respetar que por ahí es el canal institucional correcto. Pues si eso no ocurre, igual tendremos que trabajar en las cosas inmediatas, es decir, lo más inmediato es ahora
aliviar el tema de la vacunación para poder tener toda la población cubierta, reinicio de las clases. En el tema educativo tenemos ahí la seguridad de que el nuevo ministro de Educación, considerado uno de los mejores maestros, uno de los 50 mejores maestros a nivel mundial, va a poder sentar una agenda responsable. Y el tema de la salud, ¿no? Además de la vacunación, continuar con ampliar la atención en primera línea. Entonces yo creo que esas cosas no quitan el otro proceso político que ya está más en el debate, ¿no? Le hacía la consulta al congresista Bazán porque algunos otros congresistas con los que hemos conversado, ya cuando se dio a conocer que el señor Guido Bellido sería el jefe del gabinete ministerial, consideraban de que esta era una afrenta al Congreso de la República, buscando seguramente que le nieguen el voto de confianza al señor Bellido, después nombrar otro gabinete ciertamente cuestionado, buscar también que se le niegue el voto de confianza y posteriormente buscar el cierre del Congreso. ¿Usted cree que esta idea está completamente descartada, no tiene ningún asidero? Mira, yo lo que creo es que hay algunas personas, no voy a personalizar ni voy a especificar, pero yo creo que hay algunos que todavía siguen en la segunda vuelta, Gisela. O sea, yo creo que todavía siguen en campaña, que todavía creen que le pueden ganar a la hora presidencia. Ya no estamos hablando del profesor candidato Pedro Castillo, estamos hablando del presidente de la República que los peruanos en las urnas eligieron. Hay que darle un respiro. El señor no ha sido proclamado casi en 2 meses, no ha podido ni siquiera, no se ha podido ni siquiera hacer un proceso de transferencia como normalmente se hace, con el tiempo que normalmente se tiene. Ha habido una inseguridad, han querido sembrar, ¿no es cierto?, dudas sobre un proceso que ya todas las autoridades, observadores internacionales han dicho está clarísimo. Entonces yo creo que ya acabó esa etapa. Ahí creo yo algunos políticos, etcétera, que todavía creen que no acaba. Ya acabó, ya se proclamó, ya hay presidente. Y ahora el gabinete, como todos los periodos, se va a discutir, se va a conversar, se va a dialogar. Nadie dice que el voto de confianza, como el voto que dieron los ciudadanos en las elecciones, sea un voto gratis, sea un voto a ciegas, sea un voto, digamos, dado tal cual cheque en blanco. Tiene que ser un voto fiscalizador, pero tiene que ser un voto que se geste a raíz del diálogo y los compromisos. Entonces, yo creo que ese es el espíritu que tiene que primar, ¿no? Dejar trabajar todavía el presidente Castillo estos, al menos los primeros 100 días, para después hacer un análisis de qué está yendo bien o mal en su gestión, para de repente después emitir un voto crítico desde el Congreso, ¿cree usted? Sí, más allá del trabajo, porque el voto de confianza es ahora nada más, está a la vuelta de la esquina esa discusión. Yo creo que el diálogo con el señor Bellido es importantísimo, que él pueda llevar también una agenda representativa. Hay una frase que dijo el presidente en su mensaje del 28 de julio que me parece muy acertada. Ahora que él es presidente, tiene que gobernar para todos los peruanos, y en ese sentido se tiene que convocar a quienes votaron por el señor Castillo, a quienes no votaron por el señor Castillo, a quienes hemos estado con algunos acuerdos y con algunas discrepancias y críticas también, a todos. Entonces, si ese es el espíritu con el que el señor Bellido va a arrancar sus diálogos el día de mañana, me parece perfecto, y vamos a ir viendo en el tiempo cómo le va a cada uno de los ministros de su cartera. Vamos a ver también el liderazgo del señor Castillo, pero hay que dejar que esto arranque, que el trabajo empiece, ya no dilatar más ni confrontar más, que yo creo que no le hace bien a la ciudadanía. Usted es una congresista que se ha dado a conocer también justamente por pedir más la inclusión de las mujeres en la política. ¿Qué opinión le merece el gabinete, señor Castillo? Ha habido muchas críticas al respecto de que ha sido uno de los gabinetes que menos presencia de la mujer ha tenido. Sí, mira, yo ahí sí no comparto. Yo creo que ha sido, y lo digo fraternalmente, ha sido un error no considerar los criterios de paridad no en el gabinete. Me parece que esta tiene que ser una crítica válida que se tome en cuenta para todos los espacios, no solamente para el gabinete. De hecho, nosotros en el Congreso tenemos más participación de las mujeres gracias a una reforma política, pero en realidad tenemos que acabar con varias cosas que impiden que la mujer participe de la vida ciudadana, es decir, acabar con el acoso político, ¿no? Revalorizar el papel de la mujer, acabar con la violencia de género, porque el tema de la violencia y de la mujer violentada, pues una mujer violentada no es una mujer que además de trabajar, además de sostener a su familia, pues quiera entrar en política, al contrario, ¿no? Entonces tenemos que allanar un poco el piso para que también pueda haber más participación política femenina. En ese sentido sí, o sea, yo creo que lo del gabinete, tenemos ahí a Anaí Durán en el Ministerio de la Mujer, va a poder de alguna manera cambiar esa mirada, va a tener que además culturalmente, socialmente y a través de políticas públicas calar más en quienes han conformado el gabinete para que se le pueda dar el espacio a la mujer que corresponda. Yo creo que ahí esa cartera de la mujer va a ser clave con la compañera del Nuevo Perú, así que esperamos mucho de su trabajo y sin duda estamos apoyando para poder generar ese cambio que buscamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales proyectos que va a impulsar usted, congresista Bazán, desde ahora ya, desde su posición como congresista?
Mira, nosotros tenemos ya redactados, listos para presentar hasta 3 proyectos que forman parte de un paquete un poco más grande. Son proyectos de ley que tienen que ver con materia laboral. Uno de ellos rápidamente es la derogación del decreto 038, que es el que imponía esta figura de la suspensión perfecta. Es decir, mandas al trabajador a su casa 3 meses sin paga, pero mantienes el vínculo laboral. Cuando sabemos que la temporalidad de nuestras contrataciones aquí en el país es de un mes, medio mes, 3 meses a lo mucho, entonces es casi un despido tácito. ¿Qué pasa con esta figura que además a través de este decreto se instauró específicamente por pandemia y que dio carta libre a que muchos trabajadores se quedaran sin sueldo? Bueno, lo que se ha hecho es extenderla hasta octubre y no entendemos cómo ya estando en agosto, ¿no? Todavía se continúa tratando de despedir tácitamente a esos trabajadores, cuando en realidad ya la reactivación económica empezó hace rato, las empresas ya tienen un normal funcionamiento. Entonces ahí queremos que se le va a dar un respiro a los trabajadores que están temiendo por su seguridad laboral y por sus ingresos mensuales. En segundo lugar, tenemos un proyecto de ley también para la libertad sindical. Se ha perseguido y se ha hostigado laboralmente a los trabajadores sindicalizados. Hemos visto todos los días, todas las semanas, plantones, movilizaciones de trabajadores del sector salud, de trabajadores de empresas, incluso que proveen bienes de primera necesidad frente al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque querían hacer despidos o ceses colectivos y justo abarcando a los trabajadores sindicalizados. Bueno, que no se pueda despedir a un trabajador sindicalizado sin una orden judicial, sin un fallo. Entonces, esa es una propuesta que estamos planteando también a favor de la libertad sindical. Y también tenemos que regular y poner candados a otras cosas, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en el tema de los procesos de divergencia, es decir, que los trabajadores puedan tener su derecho a huelga y no se les exija estar trabajando recortándoles sus derechos. Es decir, tenemos varias cosas que modificar, varias leyes que revisar. De más está decir que nuestro interés principal está en la Comisión de Trabajo del Congreso, que ojalá podamos presidir, ¿no? Ha habido un abuso excesivo en lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Creo que ha evidenciado muchas situaciones dramáticas que vivían miles de trabajadores y que de repente no lo veíamos o no queríamos verlo. Pero lo que se ha visto durante la pandemia ha sido dramático, ¿no? El recorte a los sueldos, el despido prácticamente masivo en algunas empresas, el aprovecharse inclusive de esto que dio el Estado de Reactiva Perú, y a pesar de eso, algunas empresas que se han visto beneficiadas con este programa despedían a sus trabajadores. Sí, mira, yo creo que ahí hay varios temas que tú has mencionado que han demostrado no solamente la precariedad laboral, es decir, en cualquier momento te despiden y no pasa nada, sino que además pierde su trabajo y no hay forma de conseguir otro, sino que además el tema económico, ¿no? El ingreso de la gente, la vulnerabilidad de las personas, esta desigualdad que nos ha nuevamente bofeteado durante la pandemia, es importante trabajarla desde varios frentes. Yo te mencionaba algunas cosas como para darle seguridad a las personas en sus trabajos, pero también el tema económico nos preocupa. Desde Juntos por el Perú impulsamos una agenda muy propia, de hecho, ojalá y podemos sentarnos en algún momento con congresistas de Perú Libre a ver si es que hay ahí consenso, pero tenemos planteada la reforma tributaria. A nosotros nos parece importantísimo, desde espacios como la Comisión de Economía, etcétera, poder ver esto de evitar la evasión, la ilusión tributaria. Ya lo dijo bien, lo han dicho muchos analistas, pero lo ha dicho el propio presidente, ¿no? No podemos generar el gasto social que la gente necesita hoy en día, sobre todo la gente más empobrecida por esta crisis, si no tenemos mayor recaudación fiscal. O sea, necesitamos que hayan mayores tributos, y esto no puede venir de la gente de la clase media o de la gente en vulnerabilidad, mucho menos de la gente en pobreza. Entonces necesitamos hacer que las empresas mineras paguen, por ejemplo, lo que tienen que pagar, hacer que las empresas que eluden o evaden impuestos pues no lo hagan más, sancionar estos delitos de manera correcta, ¿no? Necesitamos un planteamiento que teníamos, el impuesto al gran patrimonio, evaluarlo, si es posible o no, si lo tienes, en qué porcentaje. O sea, hay muchos ajustes que hacer en materia tributaria que nos pueden ayudar a aliviar esa situación, ¿no? Claro, y esto por supuesto que vaya dirigida en beneficio de las personas más vulnerables, ¿no? Porque es esta crisis sanitaria a raíz de la pandemia que hemos visto que son los que más se han perjudicado, familias que han tenido que vender hasta sus casas, departamentos, vehículos, cualquier propiedad, por muy pequeña que hayan tenido, para costear los altos costos o precios de las clínicas y también hospitales. Sí, sin duda, el tema de la salud. Es verdad que ahora la prioridad está en el tema de la vacunación, pero lo cierto es que necesitamos también mayor inversión en infraestructura pública. Una de las cosas que a mí me gustó mucho siendo el presidente de Cajamarca, pero escucharlo en el Congreso, por cosas fue, por ejemplo, reconocer que aquí en Lima
aquí en Lima, San Juan de Lurigancho no tiene un hospital nivel 3. O sea, y San Juan de Lurigancho es uno de los distritos con mayor población y eso no se ve en todos. Entonces, apoyar e impulsar para que el sistema de salud se democratice es fundamental, y en Lima tenemos esa dificultad. Imagínate en distintas regiones del país. Entonces, creo que ahí va a ser un trabajo importantísimo también. Bien, muchas gracias, congresista Sigrid Bazán. Ha sido usted muy gentil. Esperamos conversar en otro momento con usted y invitarla también a Estudios Centrales de Congreso Radio para poder conversar ampliamente sobre los proyectos o temas que usted va a impulsar desde su posición como congresista. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos los peruanos. Igualmente, muchas gracias. Era la congresista Sigrid Bazán en diálogo con el Congreso Radio sobre estos temas de coyuntura nacional también que estamos viviendo en los últimos días, y también importantes los proyectos que se van a impulsar desde su bancada y también desde su autoría ahora como legisladora.